Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Sin Corbata. Un abrazo fuerte y el día de hoy pues tenemos que analizar, ¿no?, esa entrevista que le hicieron a Jaime Vargas, dirigente de la CONAIE, bastante cercano a Leonidas Issa, y con el cual, siendo realistas, el correísmo tiene que acercarse a ver pues si hay o no una coalición, una alianza, una unión, una especie de solidaridad en estos tiempos en los que tiene que la tendencia de centro izquierda o grupos progresistas, para ser un poco más específico, tienen que buscar una coalición en la que permita pues que envíen un solo candidato para que se enfrente contra los demás que ya están pues marcados. Por ejemplo, Guillermo Lasso, ya buscando binomio, dicen y no dicen que sea Tibán, no quiere ella, otros dicen que sí. Por allá también aparece Balda, y otros más pues Nebot todavía no se decide quién mismo va, o va él o va alguien más. Sin embargo, también de parte de los indígenas tienen muchas aspiraciones presidenciales, por el cual tenemos que hacer el siguiente análisis. Aquí te decimos pues las noticias que no te cuenta la prensa tradicional, pero dichas sin corbata. Un abrazo fuerte y bienvenidos todos al análisis. Vamos acá, lo tengo aquí el video. Ahora sí, vamos a poner en pantalla. Que estamos viendo este momento, para mí ya no existe el correísmo. Ya no existe el correísmo. Pero cuando se hacen encuestas se ve a un Rafael Correa que es todavía potente, aunque no esté aquí. Es que de todos lo que dicen es que, mire lo que dice la gente. Ajá. Sí, aunque Correa robó, pero hizo obras, dice. Pero ¿Y Jaime Vargas será el candidato a la presidencia? ¿Usted considera que es posible eso? Mire, yo digo, yo soy presidente. De la CONAIE. Sí, de la CONAIE. Yeah. Y si así lo amerita, estoy dispuesto. Y siento de que 2021 seremos un gobierno que dé alternativa, que dé un giro importante de un verdadero construcción social, cultural, ambiental, y generar ese proceso importante de construir un Estado plurinacional. Pero no teme, por ejemplo, que les pase lo mismo que Evo Morales, que ganando las elecciones con 10 puntos de diferencia, 10 y pico, 10 algo, siendo indígenas, haya sectores de derecha, racistas, xenófobos, que impidan el triunfo, por ejemplo, de Jaime Vargas si ganara las elecciones, y tomen el ejemplo ocurrido en Bolivia? Por eso es que fortalecer las bases. Pero no es suficiente, porque ganaba Evo Morales y igual... El problema es que yo no quisiera hacer esa crítica a Evo, pero yo creo que pasó algo ahí. Cuando usted no gobierna con el pueblo y simplemente empieza a generar supuesto desarrollo con un solo grupo, que es económico, o grupos económicos, que es el 1% aquí en el Ecuador, ¿qué va a pasar? Por más indígena que sea. A ver, ahora sí, estamos ahí ya, listos con el audio. A ver, Jaime Vargas empieza la entrevista aquí en Enclave Política de Telesur. Dice que el correísmo ya no existe. O sea, pienso que como primer punto, Jaime Vargas tiene que bajarle un poco al ego, bajarle un poco a esto que se ha creado, ¿no? O sea, en octubre la mayor participación, hay que considerarlo, lo he dicho varias veces, que sí, el mérito de llevar y de exigir y de presionar al gobierno a que haya un diálogo para que se elimine el 883, el decreto, perfecto, sí, lo hicieron los indígenas, sin embargo, hasta ahí. Y que el Ecuador sí tiene que volver a ese respeto, a esa consideración, a capacitar, a desarrollar, a ayudar a que sigan adelante pues, estas comunidades o olvidadas o minoritarias que forman parte también de la cultura ecuatoriana, de este estado multinacional, pluricultural, y realmente eso es la visión con la que hay que tener. O sea, quiero utilizar las palabras correctas para no herir susceptibilidades, y mucho peor, ¿no? Porque para un sector indican que la CONAIE o los indígenas o ISA o Vargas son lo máximo. O sea, en videos anteriores que he hecho, así haciendo reacciones a otras entrevistas,
unos lo defienden a Isa capa y espada, otros lo defienden a Jaime Vargas, pero empezar diciendo que el correísmo no existe es impensable. En primer lugar, porque es la fuerza política más fuerte, número uno en este país. Digan lo que digan, eso es lo que los números nos dan. O sea, cualquier encuesta real que da algún medio o los mismos generadores pues de estadísticas, ¿no? Como Click Research por ahí o Cedatos, te ponen al correísmo como en un 32 a 35% y subiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede decir que no existe el correísmo? ¿Acaso piensa Jaime Vargas que la CONAIE puede solo llevar una candidatura presidencial? En periodos anteriores, en elecciones anteriores, más del 4%, 5% no ha pasado la CONAIE. O sea, hay que tener el discurso correcto, porque Ecuador no, la mayoría no es un sector indígena, sino es mestizo, ¿ya? Entonces, creo que el discurso mejor que puede dar Vargas es de inclusión, de aceptación a todos los sectores, de escucha a todos los sectores, para que así piense poder existir una especie de enganche hacia los otros grupos que también conforman Ecuador. Ese pienso que sería más bien el camino, pero no empezar diciendo que el correísmo ya no existe. Eso totalmente es realmente con un ego muy muy alto, y Estamos viendo este lo que dice momento. después, mire, Para escucha. mí ya no existe el correísmo. Bueno, Viendo este momento, para mí ya no existe el... para mí ya no existe el correísmo. Bueno, para usted, pero para las demás personas, el correísmo es la tendencia más fuerte. Ojo, y esto aquí hay que aclararlo. La CONAIE no puede sola con una carrera presidencial. No puede sola, ¿ya? Y lo que tiene que hacer la CONAIE es aliarse a algún sector de centro izquierda que le favorezca, y que mejor que sea con una coalición nacional, una reunión de todas estas fuerzas progresistas para poder llevar la pelea para el 2021. Eso es lo más sensato, eso es pensar realmente con futuro, de camino y mira al 2021. Pero no empezar de esta manera. correísmo. Ya no existe el correísmo. Pero cuando se hacen encuestas se ve a un Rafael Correa que es todavía potente, aunque no esté aquí. Las encuestas, lo que le decía. De todos los que dicen de que, mire lo que dice la gente. Ajá. Sí, aunque Correa robó, pero hizo obras, dice. Pero ¿Y Jaime Vargas será candidato a la presidencia? O sea, utiliza el mismo discurso, ¿no? Como si fuese el gobierno. Eso es lo que a mí más me trae la duda, y sobre todo en este análisis que hago, ¿no? Escucharlo. ¿Acaso han vuelto a pactar con el gobierno? ¿Por qué? Porque se lo voy a decir claro, miren, a ver. Lo que detuvo a los indígenas en las calles en el mes de octubre, cuando hubo las manifestaciones, justamente un poco más se caía el gobierno. Permítame decirle, perdón al que no le guste, pero se caía el gobierno en octubre. Si no fuese por los indígenas que le dieron un chance más a Lenín Moreno y permitieron que no se caiga el gobierno, fue que se hizo el diálogo. Luego se lo escuchó al señor Dávalos decir, ¿no? Bueno, si íbamos a permitir que se caiga el gobierno, le íbamos a dar mérito a Correa. Así que preferible no lo hicimos así. ¿Escuchó? ¿Acaso otra vez Jaime Vargas se está juntando con el gobierno, abrazándose con el gobierno, otra vez negociando con el gobierno? ¿Hay algo que el gobierno le pueda dar todavía en ese estado de putrefacción que se encuentra Lenín Moreno? O sea, me refiero a que el gobierno se cae y faltan poco tiempo, es como un enfermo en estado terminal. Falta poquísimo tiempo para que lastimosamente Lenín Moreno no vaya más. ¿Qué puede ofrecerle a Vargas? Escríbame en los comentarios, sería buenísimo que vayamos haciendo ese feedback y usted me lo haga saber. Sigo con el análisis. ¿Usted considera que es posible eso? Mire, yo digo... Mira lo que le dice. ¿Jaime Vargas será candidato a la presidencia? Jaime Vargas va a ser candidato a la presidencia, y miren la risa que hace, como que le gusta que le digan eso, ¿no? O sea, que lo consideren un candidato presidencial. Pues lastimosamente, si fuese el candidato a la presidencia, en tiempos como estos, en que Ecuador crece a menos 0,2%, una recesión, perdón, un tiempo en que Ecuador tiene que pagarle a empresas corruptas como Odebrecht, como otras más,
en tiempos en que la Asamblea está deslegitimada, en tiempos en que Ecuador no tiene institucionalidad respetable y un buen nombre ante el mundo, yo no haría esa cara como la hace Jaime Vargas. ¿Usted considera Mira, que es posible eso? escucha, mire, Mire, mira, la risa, yo digo, la risa, yo soy presidente De o sea, para que, y él dice, no, yo ya soy presidente, la CONAIE. sí, de la presidente de la CONAIE, o sea, como para decir, yo ya soy presidente, más presidencia que se demuestre en lo que he hecho, o sea, más o menos así yo interpreto el lenguaje corporal y lo que dice Jaime Vargas, o sea, ya soy presidente, o sea, más presidencia, lo que va a hacer es solo corroborar la lucha que ha tenido con los pueblos indígenas. Eso es lo que está tratando de decir con su actitud, con su cuerpo, con sus gestos y con sus palabras todavía, Jaime Vargas. CONAIE. Bien. Y si así lo amerita, estoy dispuesto. Y siento de que 2021 seremos un gobierno que dé alternativa, Gobierno de que dé alternativas, un giro importante, Giro importante. de un verdadero construcción social, cultural, ambiental y generar ese proceso importante de construir un Estado plurinacional. Pero no teme, por ejemplo, que les pase lo mismo que Evo Morales, que ganando las elecciones con 10 puntos de diferencia, 10 y pico, 10 algo, siendo indígenas, haya sectores de derecha, racistas, xenófobos, que impidan el triunfo, por ejemplo, de Jaime Vargas si ganara las elecciones, y tomen el ejemplo ocurrido en Bolivia. a ver, Por eso es que fortalecer las bases. Pero no es Trabajar. suficiente. ¿qué bases? Las mismas bases de la CONAIE están fracturadas, porque una parte que está con Pachacutic, otra que está con la CONAIE, otra que dice ser las verdaderas bases de los indígenas, están buscando otras alternativas, otros candidatos, otras alianzas. ¿Cuáles son las bases que tiene? ¿Y por qué no se ha fortalecido las bases durante todo el tiempo de construcción de sus partidos u organizaciones? Que el tema económico haya afectado a tantísima gente o sobre todo salió más los indígenas, no quiere decir que esas sean las bases de la CONAIE o las bases de grupos políticos indígenas. No lo creo. Fueron más ciudadanos de a pie, que sintieron la medida, que sintieron que realmente estaban ellos afectados. A eso sí quiero aclarar. Porque ganaba Evo Morales y igual... El problema es que yo no quisiera hacer esa crítica a Evo. Crítica pero a Evo creo Morales. que pasó algo ahí. Cuando usted no gobierna con el pueblo y simplemente empieza a generar supuesto desarrollo con un solo grupo, que es económico, o grupos económicos, que es el 1% aquí en el Ecuador, ¿qué va a pasar? Por más indígena que sea. ¿Y qué pasa si gobiernas con solamente los indígenas y el resto? Porque cuando llamó Lenín Moreno al supuesto diálogo de todos los sectores para ver qué medidas eran las mejores y tomarlas en sustitución del 883, solamente aparecían los indígenas y no convocaban a nadie más, o los indígenas no querían que nadie más aparezca. ¿Cómo hablamos entonces? ¿Dónde está la inclusión y dónde está esa conformación, esa unidad? Creo que todavía le falta madurar muchas cosas a Jaime Vargas. Es muy apresurado que él desde ahora ya piense que está listo para una candidatura presidencial. No solamente por la participación en un momento clave de la historia de este periodo presidencial de Lenín Moreno. Le falta más. Le falta mucho más todavía. Déjame en los comentarios qué opinas. Puedo que yo esté equivocado, pero tu opinión también es válida en este espacio. Por acá, sin embargo, Jaime Vargas dice: estamos convencidos que el único camino de cambiar al país es la unidad y la fuerza popular. Unidad entre pueblos, nacionalidades, sectores populares y explotados del campo y la ciudad. Caminamos en la búsqueda de justicia social. Somos unidad, somos Ecuador, Estado plurinacional. En mano pues estrechada con Leónidas Issa y Jaime Vargas. ¿Qué opinas de cada uno? ¿Quién confían más? ¿Jaime Vargas o el mismísimo Leónidas Issa? Ambos con actitudes diferentes. Leónidas Issa un poco más sano, a mi parecer, a mi interpretación, en lo que he visto en varias entrevistas o en sus comentarios, un poco más sano, hablando políticamente, menos contaminado que Jaime Vargas, con, no sé, aspiraciones muy altas y aspiraciones que muchas veces le ciegan el verdadero objetivo.
para un Ecuador con el cual él sueña, ¿no? Sin embargo, ahí está la foto para el recuerdo. Y por último, una entrevista que le hacen a Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, indica, ¿no? Anuncia que el correísmo buscará alianza con el sector indígena que consideren cercano el de Leonidas Issa y Jaime Vargas. Sin embargo, a esto voy, ¿no? En la anterior foto los veíamos a los dos fuertes, unidos, y por acá buscando un grupo, o el de Leonidas Issa o el de Jaime Vargas. Escuchemos rápidamente y con esto vamos terminando el en vivo. No olvide dejar sus comentarios, que es valioso, así que aproveche mientras se pueda. Con el movimiento indígena, después de que han coincidido al menos en... Se escucha a un lado, cuidado. Y en formas de concebir la política en octubre. Totalmente de acuerdo, Anderson. ¿Ha habido ya conversaciones con Issa o con Vargas? No, porque creo que lo primero que hay que hacer, Anderson, cuando tú dices del movimiento indígena... Sí, yo hablo de la generalidad del movimiento indígena. Exacto, no de la dirigencia. pero es importante, desde mi punto de vista, desmenuzar en unas 2 o 3 partes de esa generalidad. Número 1, porque me parece que la propia dirigencia, ¿no es cierto?, es una dirigencia que no es monolítica, no hay una sola dirigencia. Yo siento que tienes al menos 3 vertientes, una vertiente más del sector más duro indigenista, más duro ambientalista, que evidentemente no tienen ningún deseo de conversar con nosotros. Una segunda vertiente... Pérez, dices tú. Puede ser la de Yaco, efectivamente, asociado con algunas con otros ONGs, ambientalistas, lo que fuera. Hay tal vez una segunda vertiente que es la vieja dirigencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí te sumo a Luis Macas, claro. Quispe, Tibán, lo que fuera, con lo cual tampoco. Pero hay en la dirigencia, ¿no es cierto?, una seguramente tercera, cuarta línea, ¿no es cierto?, vertiente, con la que creo que no tendrían ellos problema también de sentarse a conversar con nosotros, con las críticas mutuas que podemos tener. Leonidas Issa, Jaime Vargas, la nueva dirigencia. Creo yo, por ejemplo, ¿ya? Y segunda diferenciación que yo te haría es después de esa dirigencia, con lo cual te diría que incluso a nivel de dirigencia, datos se vería menos favorable el panorama para nosotros. En cambio, tienes todas las bases del sector indígena. Y ahí creo que el panorama no es tan favorable para nosotros. Yo estoy seguro, Anderson, que tú tienes en el sector indígena gente que podría incluso catalogarse abiertamente como correísta. Ok, listo. Ahí dejamos la entrevista aquí en el portal La Posta. Vamos acá. Ok. Lo que les decía, justamente, ¿no? Pavel Muñoz lo confirma, el sector indígena está muy fracturado, tiene varias divisiones, muchas vertientes, unos están con un lado, otros con otro lado, otros haciendo alianzas. Sin embargo, la pregunta se la dejo a todos ustedes. La Revolución Ciudadana, como es el correísmo, como tal, una de las fuerzas políticas más fuertes de este país y con la cual yo digamos que visualizado que en el 2021 podría estar quedando en una segunda vuelta con social cristianos, o de tener un candidato debidamente fuerte en primera vuelta se la lleva. Sin embargo, esto se puede lograr solamente con la unidad, con la cooperación, con la sociedad. Una sociedad íntegra, honesta, leal y responsable sobre todo. Pero la pregunta le digo a ustedes, ¿el correísmo con quién debería aliarse? ¿Con el sector de Issa o con el sector de Vargas? Esa es la pregunta que les dejo, queridos amigos. Aquí abajo en los comentarios los voy a estar cada uno contestando. Y pues les envío un fuerte abrazo. El día de mañana, temprano, 10 de la mañana, estaremos aquí en la pantalla de Sin Corbata transmitiendo en vivo el enlace del expresidente Rafael Correa, el enlace ciudadano. Así que los esperamos, no olvide compartir la información y suscríbase al canal, que cada vez estamos creciendo mucho más y rompemos ese cerco mediático que tanto nos desinforma. Además, un comunicado extra: voy a estar en Manabí en el siguiente congreso de líderes sociales y políticos en la ciudad de Manabí. Así que un abrazo fuerte, queridos amigos. Dios, patria y libertad. Nos vemos en un siguiente video aquí en Sin Corbata. Un abrazo.